Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única de quien las emite. ¿Auxilio? 666 Mamarrachos presenta Chamagoso con Tepache Pegajoso de Chafo Mamarracho. En el cine y la televisión se han encargado de poner durante los últimos años diversos temas en el ojo público. Uno de ellos es el trastorno de identidad disociativo, antes llamado trastorno de personalidad múltiple. Si viste Split en el cine o recientemente Moon Knight, sabrás de lo que hablo y, si bien pudiera parecer un gran superpoder de la vida real, deja de serlo cuando afecta de manera terrible la calidad de vida de las personas que lo padecen. Y, sobre todo, las consecuencias derivadas de tener este trastorno. El día de hoy me dedicaré a contarles y a contarle a Denise cómo es que 4 mujeres fueron violadas y asaltadas por algunas de las 24 personalidades distintas que vivían en la cabeza de la mente de un hombre, Billy Milligan. A ver, ¿alguna vez viste Split? Sí. ¿Sí? Básicamente es el Split de la vida real, este cuate. No puede ser de por sí. La película es un poco, pues sí, a lo mejor no es extremadamente perturbadora, pero sí te causa cierta incomodidad. Como mi ruñita, ¿no? Sobre todo cuando salen las personalidades de niño o de mujeres, o cuando sale la bestia, que hasta se infla bien cabrón. Sí. Pues bueno, vas a ver que eso no está tan alejado de la vida real. Y A la de madre. hecho está, o sea, Split, que de hecho hay un dato curioso que le va a dar sentido a todo esto. Split es un pueblito en Croacia, muy bonito por cierto. Ok. Pero a lo que iba es que, pues te vas a dar cuenta de que está más cabrón de lo que pareciera. ¿Sí? La película te lo pone así como, no mames, eh, literal este vato tenía superpoderes, pero sí, realmente Billy Milligan tenía también superpoderes. Pero pues fue más triste de lo que parece. O al menos en la película no logró perpetrar su crimen. Eh, pues aquí lamentablemente cuatro mujeres pagaron las consecuencias de eso. Pues bueno, William Stanley Milligan nació el 14 de febrero de 1955 en Miami. Fue hijo de Dorothy Pauline Sands y Johnny Morrison. Dorothy y Morrison tuvieron otros 2 hijos, uno llamado Jimbo, nacido en octubre del 53, y una hija llamada Katy, nacida en diciembre del 56. A Morrison se le dificultaba la paternidad y, según Daniel Keyes, cubrir los gastos médicos abrumó a Johnny. Pidió más de prestado, jugó más, bebió más y fue hospitalizado por alcoholismo agudo y depresión en 1958. Tuvo antes de esta hospitalización un intento de suicidio, donde su esposa lo encontró desplomado sobre la mesa, con media botella de whisky escocés y una botella vacía de somníferos. Pero no logró su cometido hasta el 17 de febrero de 1959, donde se suicidó, y básicamente lo que hizo fue encender su carro y conectar una manguera al escape y meterla por la ventana. O sea, se ahogó solito por monóxido de carbono. Ok, Eh, ok. este dato va a ser importante más adelante porque pues va a ser crucial en lo que hizo Billy después. Así que anótalo ahí, porque al final va a haber examen, ¿eh? Ok. Bueno, después de esto, Dorothy se reencontró con su primer matrimonio y pues esto evidentemente fracasó. Y para el año de 1962 conoció a Chalmer Milligan, quien tenía una hija de la edad de Billy, y en 1963 se casaron. Y pues aquí es cuando básicamente todo valió madre. ¿Por qué? Porque cuando Billy tenía aproximadamente 7 años, su padrastro lo llevó a su rancho que quedaba cerca a su casa, y en ese lugar empezó una serie de torturas hacia Billy, ¿no? Desde amarrarlo y amenazarlo, con echarlo a una de estas máquinas para triturar paja. Ay, qué horrible. Sí, y eso no es lo peor. Amenazarlo con enterrarlo vivo, abusar sexualmente de él
Y pues el padrastro era pues un monstruo en carne viva. Era severamente agresivo con toda su familia, pero tenía una especial ira contra Billy. Pues lo golpeaba con lo que se encontraba, con llaves, con herramientas del rancho. Este, en una ocasión, cu- eh, en un libro que se llama Las mentes de Billy Milligan, se describe todo esto, pero en una ocasión, Billy cuenta que encontró al padrastro viendo documentales de torturas nazis A la y madre. varias de estas cosas las llegó a aplicar con Billy. Entonces sí era brutal, brutal. Pues pobrecillo, porque igual imagínense, pues es un niño, no es cualquier cosa. Más esa edad, después de que todo lo que trajo atrás, de que su papá se suicidó, de que la mamá estuvo este, buscando otra pareja, digamos, para compensar esa parte y que no se lograra y que cuando se logró, pues encontrar a este monstruo, pues bueno, eh, pues Muy fuerte. sí, 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 sí. Desafortunadamente, pues la situación promedio que viven varios niños también en la actualidad, eh, Y no pero sabemos. sí, no sabemos, incluso peor. Pero bueno, lo curioso aquí es que Billy jamás sintió todos estos abusos. ¿Sí? Simplemente despertaba en otro lugar después de que perpetraban todas las agresiones contra él. Y aquí va. Existe un común denominador en todas las personas que padecen TID. Sí, así voy a referirme al trastorno de identidad disociativa o personalidad múltiple, que ya no se usa, pero bueno, para que sepan. Y es que a una temprana edad experimentan un trauma tan severo que su mente se fragmenta a manera de mecanismo de defensa. Entonces, al menos la teoría presentada en el papel dice eso. O sea, experimentas un trauma tan fuerte que tu mente se fragmenta como para tratar de lidiar con ese trauma. Ya sé. Entonces, pues sí, es un mecanismo de defensa del cuerpo que dice, ok, esto es demasiado para esta sola persona, entonces el cerebro dice, a la verga, voy a fragmentar para que al menos las situaciones traumáticas se dispersen en distintas personalidades. Pues igual los que vieron Moon Knight, pues saben a lo que me refiero. Y pues ahí te va. Las primeras personalidades que se manifestaron en Billy fueron a sus 9 años aproximadamente y eran las siguientes. Christine, una niña de 3 años dócil, inglesa, con una gran capacidad intelectual y que desde temprana edad ya podía leer, pero tenía un gran problema y es que era disléxica. Ella surge a raíz de los castigos de los profesores hacia Billy, porque digamos que Billy a veces decía cosas raras, entonces los profesores lo castigaban y lo mandaban al rincón a ver hacia la esquina. Entonces ella surge para tomar ese lugar y pues a ella no le importaba estar toda la clase castigada, básicamente para eso. Después está Regan, de 23 años. Él era un yugoslavo, daltónico, pues era yugoslavo, y era un badass, básicamente. Él surge a partir de las necesidades que presentaban otras personalidades. Porque un día Christine, la niña de 3 años, pues era una niña de 3 años, entonces quería una manzana, pero no la alcanzaba. Entonces Regan apareció y tomó el cuerpo para poder escalar un árbol y cortar una manzana. Entonces básicamente él se dedicaría a realizar actividades que presentaran cierto riesgo o control de la fuerza o adrenalina mayor. O pues si estaban en un lugar que representara peligro o cosas así, pues él se hacía cargo del cuerpo y pues salía el quite. Es como lo que te decía de Split. Es curioso porque esta personalidad en específico podía dominar su adrenalina. Entonces, a veces pareciera como que era eh, estúpidamente fuerte, ¿no? Para la complexión que tenía Billy. Ok, entonces, como relacionándolo con Split, sería él como la bestia. Ah, como la bestia, nada más que pues, no se inflaba Ahora así sí. bien cabrón, ni, Sí. ni doblaba barrotes, pero sí podía dominar su adrenalina. De hecho, es algo curioso con otros casos porque pues sí se ven cambios físicos, entonces este es uno de ellos. O sea,
pues Billy a los 9 años no te imaginas un niño que pueda controlar su adrenalina y tener más fuerza de la que debería, pero esta personalidad, pues como ya tenía 23 años, pues sí lo podía hacer. Entonces eh, va a ser muy curioso eso. Qué loco. Ajá, pero sí, él era la bestia, en este caso, de Split. Luego está Arthur, de 23 años. Él usaba anteojos, también era inglés y era un estereotipo de una persona sin emociones y sin interacción social. Este aparece cuando Billy tenía que presentar un examen. Entonces, un día le dieron un examen a Billy, no supo qué pedo. Entonces salió Arthur. Y pues Arthur se encargaría de aquí en adelante de hacer los exámenes por Billy. ¿Por qué? Porque era bastante bueno en física, en química. Además estudiaba libros de medicina y estaba interesado en el idioma árabe, a tal grado de ser un muy buen lector y escritor del mismo. Y Wow. también Arthur es quien se dio cuenta por primera vez que no era el único. O sea, él, fíjate, una personalidad se dio cuenta de las demás personalidades que habían. Ajá. Bueno, algo, perdón por interrumpirte. Dale, dale, dale. Algo que había escuchado era que las personalidades sí son conscientes de que hay más, pero pues justamente como nos estás contando, aún siendo niño, ahí apenas una se dio cuenta de las demás, ¿no? Sobre todo porque, bueno, dentro del lore de las personalidades, él igual ya tenía 23 años. Ok. Bueno, aparte esto de ser bueno en física y química, obviamente no sabía cosas que no había leído, pero pues tenía esta habilidad. Entonces, pasado un tiempo, pues él sí, en efecto, ya era experto en física y en química. O sea, es curioso porque más adelante vas a ver cómo todas las personalidades tienen como que ciertas habilidades, pero digamos que el primer día que salió Arthur en el examen, se dio cuenta de que podía aprender cosas demasiado rápido y muy bien. Entonces, por eso él fue quien se dio, o bueno, quien se encargó de los exámenes. Ya. Ajá. Y aparte, otra cosa curiosa es que él usaba anteojos. Sí, cuando Billy, el original, pues veía perfectamente. Entonces, es otro de los cambios físicos que se presentan en las personalidades. Está muy Ah, interesante eso, ¿no? cambia cambia totalmente la curvatura del ojo a tal grado de que una personalidad en específico necesitaba anteojos. Wow. Entonces, sí, o sea, no solo los cambios físicos pueden como que incrementar una habilidad, sino que también, pues, necesitas anteojos. Que hasta este punto, o sea, tú lo oyes y dices, pues que a toda madre, ¿no? Que alguien más se encargara por mí en los exámenes. Sí. Pero pues no. Van a ver que no. Luego está Danny, de 14 años. Y, fíjate, este es muy, muy triste porque aparece cuando Billy es llevado por su padrastro al rancho. Este fue enterrado vivo con nada más que un tubo por la boca para poder respirar y en este tubo su padrastro orinó. No, ahí. Entonces Danny, al vivir estas situaciones de abuso por parte del padrastro, desarrolló un temor profundo por los hombres y por los exteriores. Entonces sí, pues todo eso que comenté que Billy nunca sintió estos abusos era porque era Danny el que los experimentaba. O sea, Billy simplemente despertaba y decía, ay, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Ujú. Pero quien realmente vivía todo esto era Danny. Entonces sí, pues él, cada que veía a un hombre, era puta, un terror horrible, horrible. Pobrecito. Sí. Em, pues como a Billy también le encantaba cocinar y ayudar a su mamá y escribir poesía, pues esto también se le pasó a Danny. Entonces Danny era quien al final terminó con ese gusto de cocinar, ayudar a su mamá y escribir poesía. Entonces, él asumió estas tres tareas que a Billy le gustaban, pero pues por los abusos físicos que recibía por parte de su padrastro, no los podía hacer. Luego está Adalana, de 16 años. Ella surge a partir de que el padrastro de Billy prohíbe justamente todas estas actividades que Danny hacía,
por ser de maricas en sus palabras. Adalana era una chica lesbiana e introvertida y básicamente hacía lo que le gustaba a Dani. Sí, entonces, digamos que dentro de la cabeza de Billy, a Dani se le prohibían estas cosas, pero a Adalana, como era chica, como era una niña, pues sí las podía hacer, digámoslo, que dentro del entorno donde estaba Billy. Entonces ella fue la que, pues también le empezó a cocinar, a ayudarle a su mamá y a escribir poesía. Y fíjate, también ella tenía un cambio físico y es que presentaba signos de una afección en los ojos que hace que se muevan rápidamente sin control. Ah, Wow. Ajá, así como si miraras hacia los lados, pero muy rápido, así, ta, 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 ta. No tengo presente ahorita cómo se llama ese padecimiento, pero ella específicamente lo tenía. Entonces, podías darte cuenta que Adalán era quien estaba en control del cuerpo porque sus ojos se le movían muy rápido y no tenía control de eso. Es muy interesante eso de los cambios físicos, eso no lo sabía. Y eso no solo en este caso, en otros. Incluso hay otros donde una personalidad puede ser alérgica a algo cuando el anfitrión nunca presentó signos de alergia. Wow. Entonces, a tal grado. Entonces, pues sí, o a veces pueden presentar ciertas afecciones que la persona no tenía o no tenía antecedentes. En el caso de Arthur, pues necesitaba anteojos cuando Billy no. Em, También leí otras que incluso una personalidad tenía arritmia cuando el anfitrión pues estaba completamente sano del corazón. Entonces, pues sí está muy cabrón como el cerebro puede controlar ese tipo de cosas físicas, no tanto de la mente, porque pues ya no es algo sugestivo o algo que te estés inventando, es algo que ya está pasando realmente. Sí, era justo lo que te iba a decir, que el cerebro pues sí es muy, pues sí muy interesante, o sea, cómo funciona y eso que todavía no sabemos mucho. Ajá. En un momento regresamos a Chemagoso. Mierda. Cuate, maneja tu propio carro. Hazte tu balín, le quitas la tapita, le cortas la carita y en una cartita me mandas 3. Dubalín, 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 dubalín. Aquí en este programa, cada semana tus cartas se van a sortear. Y menos que lo cuentes, manejas tu aventura. Y uno de estos autos será para ti. Así que recuerda, a tu dubalín, le quitas la tapita, le cortas la carita y en una cartita me mandas 3. Me mandas 3. Ya regresamos a Chemagoso, aquí en 666 Mamarrachos. Responsabilidad. Y pues bueno, seguimos con las personalidades. Alan, de 18 años, era un estafador personalidad. Digo, era un estafador profesional. Y su Ok. personalidad extrovertida le permitía entablar conversaciones con extraños. Fumaba, tocaba la batería y además se peinaba del lado contrario al de todas las personalidades. Es decir, era zurdo. Wow. Billy nunca había presentado como antecedentes de ser ambidiestro, pero sale Alan y escribía perfectamente con la mano izquierda. Entonces él solo salía cuando tenía que hablar con otras personas. Loco, a veces cuando necesitaban dinero, pero no querían robar, y sí, o sea, si, si Billy se sentía amenazado por una persona que no conocía, salía Alan y ya podía llevar la situación. Em, ¿Qué más? Bueno, todos los detallitos estos de que las personalidades tenían como diferentes habilidades en el futuro permitieron pues listar más a fondo pues cuál era el proceso en el que una personalidad tomaba el control del cuerpo
Y pues estos detallitos ayudaron a resolver el caso de las 4 mujeres que fueron abusadas, pero vamos para allá. Otra de las personalidades era David, de 8 años. Era quien asumía el dolor para todas las personalidades. Si una situación generaba una especie de dolor físico o emocional, David salía para quedarse con ese dolor y después se iba. Y digamos que toda la carga negativa de sentimientos se la quedaba él. Justo también porque, pues al ser un niño, digamos que llevó toda esa parte del dolor físico que generaban los abusos del del padrastro de Billy. Entonces, digamos que si estabas ante algo que te pudiera generar tristeza, pues salía David, él era el que se ponía triste y después se iba. Y ya entraban otras personalidades, pero ya, pues no les afectaba eso. Ok, entonces de momento tenemos 2 que eran como los que sufrían más, ¿no? Los guardianes del dolor, por así decirlo. Dale. Después está Tommy, de 16 años. Él era un experto en electrónica, era pintor, tocaba el saxofón y lo más chido de todo es que era especialista en escapismo. Este también va a ser un detalle importante más adelante. Y bueno, cabe destacar que toda la expertise que presentaban las personalidades también es pues lo que te decía, que no era así porque sí, sino que, por ejemplo, Arthur pues empezó poco a poco con su pasión por la física, la medicina y eso. Tommy, con lo de la electrónica, se da cuenta de que le gusta porque un día Billy quiso arreglar una lámpara y se electrocutó, algo así. Entonces sale Tommy y dice, mira, creo que yo podría arreglar esto. Entonces se iba a la biblioteca, leía libros de electrónica y ya pues sabía arreglar este tipo de cosas, ¿no? Entonces las personalidades se van formando a partir de pues detalles, ¿no? Incluso es curioso porque puede ser que ya cualquier situación, en algunos casos donde ya este trastorno está demasiado presente, cualquier cosita ya puede detonar que surja una personalidad nueva para que se haga cargo de eso en específico. Que de hecho, es curioso porque leí otro caso de una mujer, creo que sí era una mujer, que literal su cuerpo estaba despierto a las 24 horas, pero como las personalidades dentro de ella dormían entre lapsos de 24 horas, pues no mostraba signos de cansancio, o sea, su cuerpo no, pues médicamente, clínicamente no estaba cansado, no presentaba signos de fatiga, pero era porque sus personalidades dormían. Entonces, pues sí sigue, pues esta incógnita de qué tanto el cerebro puede afectar al cuerpo. El cerebro, wow, es increíble, pero tengo una duda. Bueno, no sé si tengas la respuesta, pero ¿el cuerpo lo resentía? O sea, ¿no sentía cansancio el cuerpo? No, o sea, el cuerpo no tenía signos de cansancio, no tenía ojeras, no tenía un Wow. ritmo del corazón acelerado, los músculos no estaban tensos, o sea, era un cuerpo que parecía que dormía bien, pero realmente pasaba despierto las 24 horas. Y el estudio Entiendo. de este caso, era que las personalidades, digamos que una igual al mandado, hacía la limpieza y después se dormía y después salía otra que se dedicaba a hacer actividades recreativas, pero realmente el cuerpo no dormía, sino las que dormían eran las personalidades y eso pues no presentaba signos de cansancio en la persona. Entonces sí está muy loco eso. Sí, la verdad, sí. Sí, eso sí se podría considerar como un superpoder, pero vamos viendo, vamos viendo. Em, ¿En qué me quedé? Bueno, como lo mencioné antes, Arthur es quien se dio cuenta de que existían las otras personalidades. Entonces, un día comenzó una especie de bitácora para saber qué es lo que el cuerpo de Billy había estado haciendo y dónde había estado.
Y así se dio cuenta una noche mientras se esforzaba por no dormirse que había otra presencia con la cual entabló una conversación. Esa otra presencia era Tommy, quien se sintió confundido por la presencia de Arthur. Entonces en la bitácora iban registrando el tiempo que permanecían despiertos y su sorpresa fue que en el día, es decir, en las 24 horas, solamente estaban conscientes o en control del cuerpo por pequeños intervalos de tiempo. Entonces eso llevó a Arthur a confirmar la existencia de más personalidades. Y no solo eso, sino que el hecho consciente de ver de alguna manera cómo interactuaban todas las personalidades dentro de Billy, pues lo llevó a convertirse como en el líder de los otros 23 que habían en la cabeza de Billy. Entonces, lo que hacen es decir, ok, vamos a marcar las horas que estemos despiertos los dos. Entonces ahí se dieron cuenta de que de las 24 horas solamente estaban despiertas, no sé, 3, 4 horas. Entonces decían, Ujú. cabrón, eso quiere decir que alguien más tomó control del cuerpo. Entonces así se dieron cuenta de que no solamente eran 3, sino 23 más. Ok, Arthur era muy inteligente. Sí, bastante, bastante. Pues había árabe. Yo digo, yo no sé, Cierto. pero yo digo que ha de ser difícil aprender árabe. Yo digo que también. Em, Aparte, no interactuaba socialmente, entonces yo creo que eso le daba más tiempo de aprender cosas, de ser más inteligente. O que no estoy diciendo que la gente que no tiene interacción social sea así, pero pues él sí, era así. Y bueno, ya después de que se dieron cuenta de esto, Arthur era quien de alguna manera administraba, quien tomaba control del cuerpo y de la conciencia y en qué momentos. Lo que tiempo después fue descrito como un cuarto oscuro, donde estaban todas las personalidades y abajo, y en medio, había una luz. Entonces, quien quería tomar el control del cuerpo, caminaba hacia esa luz y ya tomaba el control del cuerpo. O sea, pues estuvo tan cabrón lo que pasaba dentro del cerebro de Billy que hasta se diseñó digamos que una referencia visual de cómo era su cerebro por dentro. Ok. Ajá. Entonces sí, era un cuarto oscuro y ahí estaban todos. Entonces decían, ¿quién va? Pues ya, caminaba abajo de la luz y ya, tomaba el control del cuerpo. Y bueno, cuando Milligan entró a la prepa, donde estuvo, tuvo un encuentro con 2 adolescentes que lo acorralaron y lo acusaron preguntándole si era virgen aún y cosas por el estilo. Le preguntaban, oye, ya subimos el rumor de que aún eres virgen y seguramente tienes sexo con animales de la granja y cosas así. Lo que no sabía Billy es que una de sus personalidades, Philip, que era un neoyorquino de barrio, ya había tenido sexo. Wow. O sea, se perdió su primera vez, Billy. O sea, no sabía que ya no era virgen. Ok. Pero bueno, en fin, las 2 jóvenes comenzaron a hacerle burlas y posteriormente lo despojaron de su ropa. Evidentemente Billy no iba a golpearlas, ni mucho menos, pero no pudo más con la rabia y la impotencia por pues no poder hacer nada, ¿no? Entonces lo que hizo fue dirigirse al techo de su escuela, donde dejó una nota que decía adiós. Perdón, pero no puedo más. Así, Billy se dirigió a la orilla contraria del techo de su escuela, donde tomó impulso para correr y lanzarse al vacío. 7 años después, Billy Milligan despertaría en la cárcel por abusar sexualmente de 3 mujeres en el campus de la Universidad de Ohio. Wow. Pasó demasiado tiempo. Chancha, sí. ¿Qué pasó en estos 7 años y por qué Billy Milligan cometió estos delitos? Bueno, pues eso lo averiguaremos en el próximo episodio de Chamagoso. Así que espero que se queden clavados, porque la próxima semana se viene la conclusión de qué estuvo haciendo Billy Milligan estos 7 años después de tratar de aventarse del techo de su escuela y por qué estaba en prisión. Pues nada. Denise, ¿cómo lo viste? Está muy cabrón. Está muy cabrón
pues sí, el caso Sí. me parece muy interesante ese trastorno. De todos modos, todavía no sabemos mucho sobre él, pero wow, la historia está, está cabrona. Y me gusta ese término. ¿Cuál es el término para esto? Está cabrón. Así lo define la Tal cual. ciencia. Sí. Pues no sé, algo que quieras decir antes de despedir el episodio. Pues los esperamos en el siguiente capítulo. Va a ser una semana larga para que puedan saber qué pasó con Billy Milligan. No se vale buscar por fuera. Ah, sí, Tiene que sí. esperar a que Tienen que salga el capítulo. venir. Ajá. Pues nada, otra cosa que quieras decir. ¿Quieres quejarte? Am, pues yo creo que em, hay que portarse bien con los demás, porque especialmente con los niños, no hay que ser crueles con ellos, no hay que tratarlos mal, siempre hay que mostrarles como nuestro mejor lado, ¿no? Porque eso les va a afectar súper fuerte, muy feo durante su crecimiento. Entonces, sí hay que querer a los niños Pues y pues ya está. ya oyeron a la invitada y háganle caso. O si no, yo personalmente voy a ir y les voy a patear el trasero. Advertidos están. Nada, pues en conclusión es eso y nos estamos escuchando la próxima semana. A ti, Denise, ¿quieres que te sigan en algún lugar? Redes sociales. Nada. Allá lo oyeron. Pues nada, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.